En este episodio vamos a hablar de la regulación de los mercados financieros, que podría definirse como un mercado sano, como un mercado no sano, el Basilea 1, 2 y 3, y las regulaciones en nuestro país a través de la CMF. También vamos a hablar un poco de cómo funciona el financiamiento en Chile, qué es lo que produjo todo esto de Basilea, cómo impacta el mercado actual y qué se viene en este nuevo ciclo a futuro. Y vamos a hablar de cómo se viene este nuevo ciclo inmobiliario, este nuevo ciclo financiero y este nuevo ciclo como país y en el mundo en general. Así que invitados a este capítulo. Bien, ya vamos. Bienvenidos al episodio número 7 del podcast, acá obviamente por Home Team con Juanjo, y hoy traemos un invitado especial. Acá está José Ignacio Guzmán, es nuestro experto técnico, nuestro experto financiero con, básicamente ya casi una década de experiencia en rubro inmobiliario, y vamos a tocar temas muy interesantes, un poco más técnicos, un poco más profundos, ya meternos un poco más en todo lo que es servicios financieros, cómo funciona el tema de financiamiento en Chile, en el exterior y cómo llegamos acá. Súper importante, así que nada, démosle un aplauso al Cote, por favor. Bienvenido, Cote. Así, queridos Viña Mariana, así que un placer tenerlo acá en Santiago. Muchas gracias por la presentación y también por cómo leí las palabras que me dirán. Así que nada, feliz de estar acá, de conversar un poco. Creo que estas instancias son claves para no para el nuevo ciclo que le vamos a hablar, sino también para cómo está hoy día el mercado inmobiliario. Y este tipo de instancias creo que ayuda mucho para que podamos conversar temas un poco más profundos, quizás, para que la gente también esté un poco más al tanto de lo que está pasando en el país, cómo nos va a afectar este futuro que se viene tan. Así es. Tanto. Creo que este es como nuestro primer intento de profesionalizar un poquito más lo que es el sindicato inmobiliario. Ya Sí. capítulo 7 estamos, ¿sí, verdad? 7. Capítulo 7. Ya es momento de ponernos un poquito más serios, vamos a hablar cosas un poquito más importantes. Siéndoles muy honestos, en los otros 6 hemos hablado pura weá. Por ende, en este dijimos a alguien que no habla tanta weá. O sea, fuera de cámara habla mucha weá, pero aquí vamos a hablar. Eso es cierto, fuera de cámara, Un poco más profesional, pero nada, para el otro, pense igual por weá. Ya, oye, queríamos partir desde el inicio. Hay muchas noticias, viene un nuevo cambio de gobierno, muchas cosas, y queríamos saber un poco, para entender cómo llegamos acá, entender un poco la historia, ¿no? Cómo ha funcionado en el pasado todo este tema de financiamiento. Entendemos que hay un punto de inflexión muy grande, muy clave, que fue el 2008, la crisis subprime de Estados Unidos afectó el mercado bancario y financiero mundial. ¿Y cómo eso nos repercute hoy día? ¿Cómo llegamos hasta acá y con las restricciones bancarias o oportunidades bancarias que tenemos hoy día en Chile? Muy buena pregunta, harto para hablar de eso. Sí. Capítulo anterior me acuerdo que nombraste un poco de la crisis subprime, claro. Cómo entró ahí quizás lo que es el Basilea, que básicamente son, para que la gente sepa en sus casas, el Basilea, que se habla mucho también en el mundo inmobiliario del Basilea, pero poca profundidad en lo que significa, lo que son estos estándares internacionales. Y ahí lo que tenemos, claro, efectivamente es un punto de inflexión, pero el Basilea en realidad, en la crisis subprime, el Basilea 2. Antes teníamos el Basilea 1, básicamente en los 80, después tenemos la crisis asiática, que entra el Basilea 2 con un poco más de regulaciones, básicamente más enfocado en lo que son el riesgo. Y una vez que pasa esta crisis subprime en Estados Unidos y que impacta a todo el mundo, digamos, se da cuenta de que el Basilea 2 efectivamente tenía fallas estructurales, ¿vale? Y ahí cuando se crea este nuevo Basilea 3, que es lo que hoy día rige en Chile, si bien ayuda mucho a que los bancos tengan mayor solvencia, tengan mayor liquidez, tengan mayor capital, y eso hace que el mercado sea mucho más seguro y que baje un poco todo el riesgo especulativo que hay en el mundo en general. Pero eso, o sea, creo que el Basilea 3 fue el gran cambio que quizás no se implementó en un buen momento. En Chile se implementó en el año 2019, lamentablemente se implementa esto, la ley de regular los bancos, y ahí empieza justo el estallido social. Entonces nos pega un timing muy negativo. Pero finalmente hoy día tiene muchas críticas este Basilea porque finalmente hace que los bancos tengan que tener mayor capital fijo, mayor liquidez. Esto lo que hace finalmente es agregar nuevos ratios para poder medir la liquidez de los bancos y bajar los riesgos lógicamente y que no entremos en un riesgo sistemático. Pero efectivamente hace que sea capital que los bancos mismos dicen que es capital improductivo. Porque no hay dónde moverlo, porque tienes que tenerlo para poder en el fondo poder prestar, y eso hace que las tasas aumenten porque es un poco más caro prestar plata. Así que hoy ya estamos en eso, ya nos dimos cuenta que Chile pudo sobrevivir a esta crisis que vivimos, que fue pandemia, o sea, estallido social y pandemia, y claro, ya estamos con un mercado mucho más regulado, la tasa ya se está normalizando, ya pudimos hacer frente a lo que fue el retiro de pensiones que nos afectó
Pues ustedes saben, sobre todo a nuestro rubro nos ha afectado bastante, mucho. un paro en las tasas hipotecarias. Así que ahora estamos en este nuevo ciclo que se viene interesante, y efectivamente eso. Oye, Cote, pero por ir un poquito más atrás, ¿por qué? Porque ya, ahora vamos en el Basilea 3, ¿verdad? Efectivamente. Por ende tuvimos un 2 y tuvimos un 1. ¿Qué es específicamente el Basilea para la gente que nos está escuchando? Como El Basilea entender básicamente de dónde son- viene y por qué se origina. Son Basilea del BCS, el BCBS, que básicamente es de Basilea, que te mide todos los estándares bancarios. No es obligatorio, ojo, la gente cree que de repente el Basilea llega y todos tienen que estar, digamos, todos los bancos del Al mundo. estándar. Sí, la verdad es que no, pero al mismo tiempo sí. ¿Por qué? Porque los bancos hoy día, si no o los países, las instituciones, en Chile lo rige o el ente que supervisa todo esto es la CMF, la Comisión de Mercado Financiero. Que antes era el SPIF, pero que ya... Efectivamente, que antes era SBIF. El mercado que no lo usa, los bancos que no se acogen a esto, finalmente les pegan su split de riesgo. Y si les pegan su split de riesgo, finalmente las tasas son más caras. Entonces, Exactamente. no es obligatorio. Comercial para afuera les sale mucho más complicado, Pero es ¿verdad? muy recomendado que todos lo hagan, y Chile es de los países en Sudamérica que está más acogido a esto. Esto partió, digamos, en los 80, básicamente por la crisis de deuda y de fragilidad bancaria. Luego de eso viene lo que es la crisis asiática. Se dieron cuenta que el Basilea 1 no fue suficiente para poder medir. Y el Basilea 2 lo que se implementa básicamente son gestiones de riesgo, pero hay un problema principal. Y el que consta gestiones de riesgo eran modelos internos. Y hacer modelos internos tenía muchas fallas. Y ahí nos dimos cuenta que el riesgo sistemático, bueno, después con la crisis del 2008, bancos gigantes, Lehman Brothers, sí, el alto mucho. El Lehman Brothers, buena historia. Lehman Brothers, muy buena una historia, locura. muy buena historia. Sí. Y efectivamente, o sea, IndyMac también, emblemático. IndyMac fue la empresa que quebró 2 meses antes de Lehman y fue la que gatilló y se dijo, ok, acá hay una crisis, se viene y esto es inevitable. Y después ya aparte de toda esta civil, el sistema, de todo el sistema, digamos, que Claro, fue el dominó que empezó la caída. fue el dominó que empezó. Y ahí se crea 2008, y el 2010 ya el BCBS ya implementa, digamos, no de los que han implementado, sino que básicamente lo publica. Y ya empezamos con 2013 con la aprobación, y ya 2023, bueno, 2019 ya país implementando paulatinamente, hasta 2025 se podría decir que ya se implementó completamente. Bueno. Lo estamos viviendo. Y justamente yo quería tocar ese tema, bueno, con usted, para la gente que no sabe absolutamente nada, darle un poco de contexto, ¿no? Desde los años, 70, básicamente ya los bancos no tienen ningún tipo de respaldo en oro o en esencia. Claro. Entonces la moneda en esencia es muy raro cómo funciona hoy día, pero es literal, es arbitrario. Lo que el país tiene que darle la moneda. Entonces, ¿de qué vienen estas restricciones? Básicamente es que ellos no pueden, si yo, por ejemplo, deposito $1,000 que en la cuenta bancaria, el banco puede de esos $1,000 prestarle a todos los demás, a las demás personas de su banco, obviamente que son parte de, le pueden prestar esa plata y ellos tienen que tener un cierto monto de respaldo. Entonces, ¿qué fue lo principal que pasó? Gracias a esto, uno de los cambios principales que vimos en los Basilea es que pusieron más restricciones a cuántos fondos tenían que tener para poder tener este respaldo. Un control operativo. Exacto, porque ¿qué pasaba muchas veces en los años 30 cuando estuvo este gran problema? Es que, claro, los bancos, cuando la gente querían todos sacar su dinero que tenían puesto en el banco técnicamente siempre va a tener más dinero en flujo, digamos en préstamos, que lo que va a tener líquidamente. Entonces, si todos eligen sacar su plata al mismo tiempo, en esencia el banco quiebra, porque no tiene la misma cantidad de liquidez, y en papel siempre va a ser mayor el capital que tienen adeudado que el capital que tienen líquido. Bueno, entonces, y es justamente eso, al final esto lo que hace, y este nuevo Basilea lo que hace es implementar radios nuevos. Exacto. Radio de liquidez, de cobertura, a 30 días, y no es necesario entrar tan en lo técnico, pero básicamente eso es lo que hace. Entonces, efectivamente, la crítica del sistema de los bancos es decir, ok, yo puedo tener más liquidez, me puedo dar más restricciones, pero también es capital improductiva, es capital que no puedo mover. Entonces, ahí entra un poco el problema y las críticas que tiene hoy día exacto. esta implementación. Una de las analogías que hacía Juanpa en uno de nuestros episodios pasados, que hablaba de lo que se estanca, se muere. De la agua estancada. Pues por ende, ese mismo capital que llamamos improductivo es capital que no se está moviendo, por ende, como no se está moviendo, no está creciendo. Hay como una reserva, Exactamente. pero claramente lo ocupamos hoy en día como
reducción de riesgo y mitigar el riesgo y poder funcionar de una manera operativa mucho más segura de lo que fue en el pasado. Efectivamente, pero ahora bien, acá es bien importante, cuando uno empieza a ver un poco quizás la evidencia o los resultados de todo esto, efectivamente es capital improductivo, es más trabas, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo lo que ha hecho es que los sistemas bajen los riesgos. Es decir, vía prestar plata quizás los bancos, te piden un mejor perfil, te piden mayor capacidad, te hacen mucha más, digamos, hay una pauta previa antes de prestar plata a cualquier persona. Hacen el due diligence. Efectivamente. Didi. Due diligence, efectivamente. Pero cuando uno ve la evidencia, efectivamente ve que está funcionando. Está funcionando y que está entrando en un nuevo ciclo y que es un ciclo que tiene, digamos, como norte que los bancos y los sistemas del mercado inmobiliario y mercado financiero de todo el fondo no entren en riesgo sistemático. Y eso finalmente es lo importante. Y Chile hoy día está básicamente, no hubo que era relevante en este último tiempo, si lo pensamos, no hubo ninguna que era relevante. La banca está bien capitalizada, eso también es bien importante. Así que nada, creo que un buen momento, ya vivimos lo peor, digamos, y creo que ahora estamos en un buen momento para el nuevo siglo que se viene, de crecimiento y de obviamente bajo riesgo en el mercado financiero. Claro, no tuvimos quiebra significativa en las instituciones financieras, pero en 2019, 2021 tuvimos quiebras de inmobiliarias con todo lo que pasó, ¿verdad? Si no me equivoco, en vez de quebrar las financieras por prestarle las lucas a las inmobiliarias, quebraron directamente las inmobiliarias, pues. Ahora eso también crea un efecto súper negativo también para poder incentivar el consumo de estos mismos productos financieros. Efectivamente. En 2019 se entra en implementación justo en un muy mal momento, como estábamos comentando antes, que tenemos el estallido social junto con la pandemia. Una tormenta perfecta. Sí. Tenemos estas restricciones y además, como ustedes saben, el gobierno actual aún eliminó lo que es el CEEC, el Precio de Empresas Constructoras. Entonces, al final, claro, las trabas y acá el problema real es que fue en un mal timing. Se implementa en un momento que no era el adecuado y efectivamente las inmobiliarias más chicas, porque las más grandes, digamos, duplicaron su rentabilidad y su utilidad, esa es la realidad. Quedaron menos opciones de trabajo. Pero las más chicas sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Es porque la gente no quiere comprar? Yo creo que no. Yo creo que es porque hoy día hay problemas, o este último tiempo, problemas de acceso a comprar. Claro, Tasas más altas, más restricciones, y eso finalmente hace que de la mano de la permisología. Entonces, cuando tenemos proyectos que se están demorando más en construir, que los flujos iniciales empiezan a cambiar porque cambian la moneda, se evalúan y empezamos con todo este problema. Y además entramos con todo esto de la salida del CEEC, que básicamente es un 65% de exención de las constructoras que podían rebajar de la venta que generaban hasta unidades de 2000 UF. Eso es una reducción en los costos de construcción. En los costos fiscales. ¿Verdad? Nosotros tenemos los costos materiales, tenemos los costos fiscales, que es todo lo que es lo correspondiente al IVA. Perfecto. Entonces había una reducción de IVA significativa desde la obviamente, lo que hacían las constructoras era que tenían la posibilidad de rebajar hasta unidades de 2000 UF hasta un 65% de IVA. Por ende, es una rebaja significativa. Lo que hizo en terminación del CEEC, que también fue paulatina, obviamente, fue que lo hizo gradual. Después de 65, pasando en 32,5. Pasamos ahora a 2026, ya estamos en 16,5. Igual significativo cortarlo en un 50% de un año a otro, ¿no encontráis? Durísimo. De ese mismo año que tiene que haber rebajado. ¿Qué año fue eso? 2020. Anterior fue 32,5, este año 16,5 claro. Y 2027 es un 0% de exención. O sea, el 50% año por año. Efectivamente. Ahora, uno dice ya, pero eso es lo que se elimina en los costos fiscales. ¿Cómo repercute esto en los precios finales? Y que eso es lo relevante finalmente, porque cuando nosotros vemos, la verdad es que construir un edificio en la dehesa o en la cisterna es lo mismo, le cambia el valor del suelo y el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Es que efectivamente lo que hace esto es que los costos fiscales van a aumentar. Se me fue la onda. Es más caro construir un edificio, básicamente, porque estáis pagando más impuestos de lo que pagáis 3 años atrás, 4 años atrás. Sí, lo que está hablando es que esto finalmente te repercute en los costos finales y los costos finales repercuten en el precio de venta. O sea, así es decir, aumenten los costos, aumento el precio de venta. Si al final. Si a mí me cuesta más caro importar un producto de afuera, me sale más caro venderlo acá. Así es simple. ¿Y qué es lo que pasa con esto finalmente? Es que ya se ve que desde el 65% al 32,5%
se ve un aumento de costos de un 5 a 8%. Que eso finalmente lo paga el comprador final. Claro. Entonces se viene sí, significativamente esto sumado a la escasez de oferta que hay, que también es significativa, tenemos una baja de permisos de edificación de un 50% en los últimos 2-3 años. Por ende, claro, si uno junta todo lo que está pasando y además ve el aumento de costos y ve la escasez de oferta que se viene, efectivamente se viene un aumento de precios significativo. Es imposible que no suban los precios de los departamentos. Sí. Yo lo converso mucho con mis clientes usualmente, porque del 2021 al 2023 tuvimos a baja de un 55% de los permisos de construcción de un estudio de la Cámara Chilena de Construcción, y el 2024 tuvimos una bajada también increíblemente significativa del 14,92 creo, 14,9 por ahí, corríjame si estoy mal, y nunca habíamos tenido tan bajos permisos de construcción desde el 92. Del 90, Es imposible que no tengamos una escasez de oferta. Efectivamente. Lo cual suena súper contraintuitivo, porque hoy en día tenemos una sobreoferta de entrega inmediata. Sí, igual ya se está están nivelando. dando promociones espectaculares para los clientes, pero Sí, ya se está, ya está regulándose de está vuelta. nivelando un poquito. Estamos entrando en para que la gente entienda también, un mercado saludable, por decirlo así, se compone de 10% en blanco, 50% en verde y un 40% en entrega inmediata. ¿Vale? Claro. Lo que estamos viendo hoy día era todo lo contrario. Estamos viendo un 80% de entrega inmediata, y eso es lo que llevó a este sobrestock que estamos viendo el año pasado. Hoy día ya está un poco más nivelado. Se está acabando el subsidio al dividendo, que fue un incentivo brutal. Se en el 2.0 supuestamente. Sí. Y acá mi punto de vista, que puedo estar... Claro. Sí, yo puedo estar equivocado, pero yo creo que esto se va a extender por algo súper sencillo. Sí, yo Lo que recauda el Estado chileno a través de este subsidio, por lo que básicamente este subsidio lo que hace es aumentar el incentivo a la compra, y este incentivo a la compra o a la inversión lo que hace es reactivar otros sectores. Esa reactivación recauda por otros lados, ¿no es cierto? Claro. Y esa recaudación repercute casi 4 veces lo que es el gasto de este subsidio. Por ende, es beneficioso. Claro, no solamente para la gente, sino también para el gobierno. Por ende, es muy, muy positivo. O sea que subsidiar la compra de los departamentos, o subsidiar cualquier cosa, en realidad tenía un 200% de retorno. Efectivamente, porque Por subsidiar. gatilla otra actividad en el mercado. Imagínate, nosotros lo que recaudáis por todo lo que sería Los gastos constructivos, los empleados, el valor final, lo que tiene que pagar, no sé, timbre, estampilla, un montón de otras cosas, sino la inmobiliaria, la constructora. No, y pensando en ese sentido, si hoy en día se está eliminando la CSC, claro. si ahora va a recordar muchísimo más impuestos, si estáis pensando en que un 200% por activar estos mercados, por subsidiar a los compradores finales, con una recaudación mucho más grande de impuestos por construir estos edificios, podría incluso ser harto más. No tengo el número, no se me ocurre, pero... El tema ahí es que esta baja para la construcción digamos, de la exención de impuestos también le pone trabas. Me sale más caro construir, no tengo financiamiento, no sé si quiero construir, no sé si es tan llamativo construir, y ahí empezamos en ese problema. Con tira y afloja constante. Sí, y también, o sea, yo creo que la escasez de oferta, de que ustedes saben, ya es inminente, pero también viene de la mano, creo yo, con una baja de tasa. Ustedes, para que se hagan también una idea, que también estamos viendo en un contexto en que se estima que por lo menos la baja, desde mi punto de vista puedo estar equivocado, pero por lo menos va a bajar un 0,4, un 0,6% más. ¿Por qué? Y acá viene el punto relevante. Es decir, vamos a estar alrededor del 4%, o 3,8%. Sí, yo creo que vamos a llegar a un 3,5% natural, sin subsidio al dividendo, y déjame explicarte por qué. Para que la gente también se haga un poco idea en las casas, ustedes saben, ya está lista la reforma previsional. Eso, en realidad, a 10 años más, repercute en $60.000 millones, ¿ok? ¿Qué importa eso en la tasa? Mucho, porque esos $60 millones van a lo que es el mercado de capitales de largo plazo. Claro. ¿Okay? Por ende, hoy día es una recaudación, o más que eso, es la oferta de capital de largo plazo. Y eso hace que los riesgos y el split bancario disminuyan, porque baja el riesgo debido al capital que tenemos. ¿Ok? Eso APP básicamente son un 0,4 si no lo ven cuánto dice repercutir o disminuir la tasa del split bancario, ¿vale? Claro. Hay un 0,2 adicional, y es que esta recaudación, que es lo que hace la reforma de pensiones, hay un porcentaje, que son 12.500 millones para ser más exacto, que va directamente a los mutuos hipotecarios endosables. Entonces también ahí tenía un 0,2 más, y eso ya es un 0,6% que debiese disminuir la tasa hipotecaria solamente por pegarle al split bancario. Ustedes saben, tenemos la tasa, que depende de lo que es el BCU o BTU, depende
de los bonos del Banco Central, y también o el bono tesoro, y después tenemos los spread. Los spread son los bancos. ¿Cuánto te prestan los bancos por el riesgo, por la liquidez, etcétera? Exactamente. Y ahí después nos da la disminución del subsidio de la tasa, que en este caso no la tenemos, y eso nos da finalmente lo que es la tasa o el CAE final, que es lo que finalmente paga el cliente su dividendo cuando está pagando su hipotecario. O sea, que tú crees que podríamos llegar, ponte tú ya, pensando que hoy estamos entre 4,2 y 3,8, podríamos llegar a apuntar más o menos como el 3,4, 3,6. Sí, yo creo que Más o menos. 3,4, 3,6 podría ser algo realmente realista. Imagínate, Y llegáramos más abajo, tasas eso va a del- incentivar la compra, lógicamente. Claro. Eso va a incentivar la compra y va a aumentar la demanda. Y cuando aumenta la demanda, en un contexto de escasez de oferta y de bajos permisos de edificación, los precios tienen solamente una dirección. Exactamente. Claro. Creo que por eso también se está pensando como en este subsidio más tirado. Yo he leído por ahí rumores, bueno, diarios financieros, por cosas del 5.000. estilo. 5.000, 6.000 creo que están en conversaciones. Ya un poco más clase media. Pensando en que, claro, ¿no? Y más allá de pensando en la clase media, que los precios van a subir, pues si por algo están tirando este subsidio más arriba es porque las propiedades están subiendo. Sí. Por ende, si tengo una propiedad que es más cara y tengo el subsidio hasta las 3.000, no te va a dar. Y hay un me tema da. que no se toca mucho, que es finalmente, ok, pero ¿quién va a comprar esto? Hay demanda, Claro. se existe, y ahí es cuando uno tiene que mirar los factores más importantes, que es el déficit de vivienda y habitacional que tenemos en Chile. Una cosa es el Lo hemos tocado. vivienda, que básicamente la gente que no tiene casa, aumentó en este gobierno, estamos hablando de 500.000 a 650.000, Más o menos, sí. y tenemos el déficit habitacional, que ya es más de 1,5 millones, que son casas, departamentos o lugares donde la gente vive, pero no son habitables. Por ende, hay un déficit gigantesco en este país y que ha seguido aumentando. Venía disminuyendo, pero desde el estallido social en adelante, la verdad es que sí, ha seguido aumentando, por ende sigue habiendo un déficit de necesidad. Y hoy día la verdad es que las viviendas... ¿Cómo son eso? ¿Cuál es la diferencia entre déficit de vivienda y déficit habitacional? de vivienda, gente que no tiene lugar donde vivir. Ya. Y el habitacional, el déficit de estructural, por Calidad. decirlo así. Ya, perfecto. Calidad. Y no existe un lugar específico donde esta persona pueda... Son casas, por ejemplo, que la gente no puede, no es habitable, no tiene acceso al agua, no tiene precaria, cañería, no tiene, o están cortadas hasta la mitad, qué sé yo, no se Sí. construyen en su 100%. Y después tenemos la gente que en realidad o vive en campamento, o en toma, Claro, o en claro. casa. Tenés la persona que no puede vivir y tenía el lugar donde no se puede vivir. Exactamente. Oye, Cote, Ese es casi, para que se hagan la idea y no lo saque rápido, el habitacional con el de vivienda, el habitacional es casi 3 veces el de vivienda, aproximadamente. una gran pregunta que yo te quería hacer, porque imagino que mucha gente que escucha esto, ¿no? Que puede que se venga una rebaja a la tasa, se empiezan a preguntar, ya, pues, ¿qué es mejor? ¿Me espero a que baje la tasa o no? Y ahí me gustaría preguntarte y plantearte dos escenarios, ¿no? El primero, la persona que quiere comprar para vivir. Y por otro lado, el que quiere invertir, porque tenemos que distinguirlos para... Son Sí, escenarios muy distintos. hay que distinguirlo. Primero partamos de lo básico. El que quiere vivir en un lugar y si quiere comprar la casa, yo no soy, ni yo lo hago, yo arriendo donde vivo porque creo que es la mejor, por un tema de costo-oportunidad. Ahora está bien, yo decidí, quiero comprarme una casa para vivir, ahí lo que uno tiene que buscar es menos apalancamiento, ¿ok? Porque si no voy a estar pagando una casa 3 veces más de su valor. Claro. Lo que tengo que hacer es buscar más peso al contado, obviamente, y buscarme un apalancamiento. Cuando yo estoy invirtiendo para arrendarme la propiedad, es todo lo contrario, es buscar alto apalancamiento, bajo pie o un pie cómodo, y ahí entramos en eso. Ahora, el tema de cuándo hacerlo, yo también creo que es relevante. ¿Por qué? Porque si bien tu tasa te va a repercutir en tu dividendo mensual, la tasa no la puede refinanciar. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los precios van a seguir subiendo. Entonces, el que estaba pensando en no comprar hoy día, porque la tasa va a disminuir, lo que no estaba pensando en su lado es que cuando la tasa efectivamente baje, el precio de la vivienda que se quería haber comprado ya aumentó en 15-10%. Claro. Ese es el tema principal. Yo lo que haría, si yo lo quiero para vivir, efectivamente iría y después la tasa la refinancio. Y si quiero vivir, obviamente, intentaría poner la mayor capital posible y apalancarme lo menos posible, lógicamente. Y por el contrario, si quiero invertir, invertiría en una propiedad que a lo más años posible. Y siempre digo a mis clientes, si existiría un crédito a 50 años, me lo compro yo. Voy Instantáneamente. pero ¿cómo? Si va a ir, sí, perfecto, después lo reparto, pero no hay ningún De hecho, problema. Tengo un dividendo bajo y además encima tengo flujo, o sea, de todas maneras lo haría. Así que sí, eso. Yo creo que ese es el tema principal que uno tiene que decidir, pero yo lo haría hoy porque claramente las casas van por un tema de precio principalmente, más que la tasa es irrelevante porque uno la puede ir refinanciando. Claro. No, y es lo que conversábamos en podcasts anteriores, que uno de los motores principales, temas de
precio en mercado inmobiliario siempre es la tasa. Una tasa más alta, usualmente el precio se tiende a estancar o a bajar porque hay menos compra, hay menos incentivo de compra. Y a una tasa más baja, el precio tiende más o menos a empezar a subir porque aumenta la demanda. Entonces, Contraria entre sí. oferta-demanda. El que puede comprar a una tasa un poco más alta, usualmente tiene mejores precios que el que compra a la tasa más baja. Entonces, algo muy importante ahí. Oye, y hablemos un poco, ya entendimos un poco de todo lo que fue Basilea, un poco de contexto, y ahora, ¿cómo lo implementaron en Chile y cuál va a ser el efecto que tú prevés de aquí en adelante? Lo que yo creo es que efectivamente, bueno, como les comenté hace un rato, el ente regulador es la CMF. Claro. ¿Cómo va a repercutir esto en la práctica? Básicamente por la ley de bancos que regula los bancos, lógicamente que se modifica el 2019 y va a repercutir en que efectivamente van a empezar a pedir un perfil crediticio un poco más sólido. Los clientes o las personas que quieran comprar o buscar financiamiento van a tener que tener un perfil un poco más sólido. Va a haber una mayor supervisión de todas maneras y los bancos también van a tener que tener un ratio de liquidez mucho más alto, lo que les va a apretar un poco el cinturón. Creo que es un nuevo ciclo, pero creo que los bancos ahora van a tener un cinturón mucho más apretado. O sea, que pensando como en esa racionalización, a medida que van subiendo los precios, van bajando las tasas para poder seguir prestándole plata al cliente final directamente, las personas que quieren comprar, se van a pedir mayores exigencias para estas personas para poder tener un sistema financiero mucho más seguro y regulado, ¿verdad? 100%. Por ende, con el tiempo se va a ir haciendo cada vez más difícil pedir un crédito para poder comprarse una casa. O un departamento. Se va a necesitar pedir o tener un perfil crediticio mucho más sólido. Claro. Obviamente, tener una sanidad también financiera en el sentido de gente que tenga poca deuda o que no vea afectar su capacidad. Porque en Chile también, lamentablemente, es un país que se usa mucho el consumo y mucho el crédito automotriz, que son dos deudas malas. Cuando nosotros siempre llamamos la deuda buena y la deuda mala, son deudas malas porque independiente de lo que a uno le gusta o no, es porque para tu perfil financiero finalmente te resta, te quita tu capacidad. Entonces, cuando son este tipo de situaciones que es un país donde se usa mucho, efectivamente, claro, va a ser más complejo, pero por otro lado vamos a tener un mercado que va a jugar menos por la especulación. Porque va a ser un mercado mucho más sano. Claro, mucho más transparente. Menos, pero va a ser más sano, va a ser mucho más sólido y eventualmente vamos a tener una tasa que se va a controlar, digamos, no saber estos saltos tan altos. Y a eso le sumamos, igual que este año comienza la implementación de lo que es esta nueva ley de transparencia, digamos, de deuda, que es la consolidación de deuda, que muchas entidades financieras que antes nos prestaban plata, las mutuarias y otras entidades van a empezar a ir a aparecer. No sabemos muy bien cómo hacer la implementación. Sí, el REDEC, efectivamente, el REDEC. Lo que hace finalmente el REDEC y lo que hoy día es como para que la gente también entienda sus casas, finalmente hoy día uno puede ir a dos instituciones financieras, acá tenemos cooperativas, tenemos los bancos y tenemos las mutuarias. Yo puedo ir a una y otra y sacar dos créditos en simultáneo y cuando me aprueban ambos, ellos se pasan la información, pero cuando se la pasan, yo ya estoy informado, digamos, o sea, yo ya saqué los dos créditos, yo tengo la sobre en deuda, ¿no es cierto? Claro. El REDEC lo que va a hacer ahora es finalmente que ese tiempo sea más acotado. Hay fórmulas para poder hacerlo, sí. Sí, claro. Hay un par de tips para hacerlo, pero va a ser más arriesgado. Cuando uno queda sacando créditos simultáneos, va a tener que hacerlo bien, va a tener que hacerlo en un día particular en la tarde, no lo puedo decir acá. Pero efectivamente, para tenerlo bajo la manga, pero efectivamente, o sea, tener que, no como antes que uno iba el lunes a Santander o cualquier banco y después a la cooperativa y sacaba los créditos y nadie se enteraba hasta que ya tenía los créditos en el bolsillo. Claro. Ahora va a ser mucho más rápido esta información en REDEC, entonces, claro, va a ser más complejo el sobreendeudamiento, la compra simultánea o como usted lo que multicrédito, como lo quieren llamar. Sí, creo que al final vemos que eso probablemente está bien, limitamos un poco el sobreendeudarte, pero a nivel financiero un poco más de estabilidad, porque al final, ¿cuál fue el gran problema que pasó en 2008 y en muchas de las otras burbujas que ha pasado al final? Es este tema de impago, ¿no? Una de las grandes gatillantes o el triggers. de los pagos y la especulación, ese es el tema. Exactamente, porque al final, en 2008, una gran cantidad de personas no le hacían un chequeo de trasfondo, el due diligence a las personas, le daban un montón de crédito
hipotecarios, las personas no se la podían, con esa carga financiera, entraban en impago, y si una gran cantidad de personas o el porcentaje suficiente de la población que estaba con crédito hipotecario estaba en impago, básicamente se iba a la share del Bueno, y lo Se que perdía hace- el producto, no. Exacto. Y volviendo un poco a lo que era el Basilea, también ahora se implementa, ¿no es cierto? Y lo que hace finalmente es castigar los activos riesgosos. Claro. En cambio antes no. Si subprime era porque, claro, se calificaba triple A cuando era triple C. Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo que hace esto es todo lo contrario. O sea, se valora el activo. Claro. Y si el activo tiene algún tipo de riesgo, es aún así más castigado. Claro. Exactamente. Para los que quieran aprender un poquito más sobre la crisis subprime, vean The Big Short. The Big Short. Tremenda película, lo muy buena explica, película. pero Sí. Muy buena película. Muy muy buena. perfectamente, es muy fácil de entender. La veis una vez, la segunda vez la vais a entender mucho mejor, la tercera vez ya Te la vas a disfrutar. analista financiero directamente. Lo podéis ver 3 veces. Más simple. La primera vez que la vean no van a entender nada. La segunda van a Cachar un poco un más. poquito más. Y la tercera ya sí, perfecto. Y, La tercera ya estáis listos para trabajar en un banco. efectivamente. La tercera ya entendieron todo lo que fue la crisis. A ver, de muy buena película. Muy buena. No, súper. Muy divertida. Sí. Oye. Y importante ese video también para entender que no solamente es que son las hipotecas. O sea, Hay un montón de productos. hay un montón de productos derivados finalmente que también dependen del valor de estas hipotecas. Si estas hipotecas caen, cae todo el mercado. Exactamente. Eso es lo que creo que es lo más relevante. Claro, eso era el desistimiento por sobre estas mismas hipotecas que al final eran todas empaquetadas. En resumen, pues todas estas hipotecas que eran como más riesgosas, con clientes más riesgosos, se empaquetaban todas en conjunto y a ojos de otras instituciones financieras tenían un mucho mejor perfil de lo que en realidad eran. Efectivamente. Pero había un desistimiento muy grande dentro de esas mismas hipotecas y al ser vendidas a otro banco, ese otro banco, si no tenía la capacidad de poder soportar ese desistimiento, quebraba. Y más que desistimiento era la incapacidad del pago del dividendo debido al poco pago que había en los arriendos. Básicamente la gente llegaba a la cuota, la cartola de dividendo, no la pagaban ¿Por qué no le pagaban el arriendo? Claro, y no la pagaban por meses. Entonces después, imagínate, millones de personas dejan de hacer eso y todos los compromisos, porque al final esto es, el tema inmobiliario, bancario, este es uno de los grandes factores cuando empezaron a hacer productos financieros dependientes de esto. Esto antes no pasaba, ¿no? Pero después de los años 60, creo que fue por los 80, empezaron a hacer, oye, ¿qué pasa si hacemos un producto financiero cuyo el fondo, no, la base de esto va a ser el tema de financiamiento hipotecario? ¿Quién no paga su hipoteca? Todos pagan la hipoteca. Es imposible. Sí, que eso es lo que se creía. Entonces, Eso es lo que se quería. exacto. Entonces, obviamente, como esta fue la base, si la base, la fundación del edificio está tambaleando porque se fue a la shell, todo lo demás de arriba acabó. Totalmente. Entonces, Había Finalmente, vacancia, las casas no se arrendaban, una locura. lo que crea el desistimiento. Lo que hace esto finalmente es que estamos viviendo en un contexto en que cada vez hay más regulación, cada vez vamos a tener menos riesgo de esto cuando la gente dice no, que en Chile hay una crisis inmobiliaria o puede haber una burbuja inmobiliaria, es completamente falso. O sea, yo lo digo hoy día, no hay crisis burbuja inmobiliaria en Chile, Ahora, no hay ¿por crisis qué? en Chile. ¿Por qué tenemos, cuál es la evidencia sólida que tenemos para decir que no hay una crisis? La primera evidencia sólida que tenemos es que el tema de los precios de las viviendas se debe a un tema estructural del costo, no a especulación. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es lo que relevante para poder medir efectivamente si hay necesidad de vivienda o no, o de construcción o no, es la escasez, perdón, el déficit habitacional que hay en Chile y vivienda que hay en Chile. Y con eso nada, creo que con eso es suficiente para poder determinar de que están muy lejos y porque también la burbuja que hubo en ese momento completamente distinto al contexto. O sea, Claro, completamente distinto al contexto. O sea, se le prestaba a gente que no tenía empleo, se le prestaba plata a personas que no tenían ningún tipo de ingreso, se le prestaba a gente que ya estaba sobreendeudada por 1000. Y eso acá hoy día en Chile no pasa. O sea, hay una supervisión de la CMF, de los bancos, de todo lo que es la aprobación. Nosotros lo vemos diariamente con clientes y efectivamente, claro, el que tiene mucha deuda, el que está con algún score crediticio bajo, no tiene por dónde acceder a un hipotecario y eso en la burbuja de Estados Unidos era completamente distinto. Exacto. Que lo que está hablando todo el mundo, era un súper buen momento para aprovecharse de las instituciones financieras, para poder comprar todo lo que se te pudiera ocurrir, que era lo peor que te podía pasar. Y de hecho, los que cayeron en esa burbuja, gente que trabajó allá y que yo he escuchado varias veces,
también los perdonaron eventualmente, los que eran tantos. Era demasiado. Eran tantas personas que no pudieron, digamos, oye, compadre, tengo 5 departamentos, no tengo nada, la burbuja se cayó todo. Y efectivamente se les repactó la deuda, se les perdonó en algunos casos, se les rebajó la tasa, se les congeló la tasa en algunos casos también, así que... Cacha. Sí. Ojo, igual eso es súper importante. Mucha gente, ¿cuál fue el gran error? Tenía una tasa variable. ¿Ya? Y este fue un tema muy importante porque hoy día uno de los grandes productos, digamos, que tiene el banco, el tema hipotecario, puedes tener una tasa mixta, una tasa fija o una tasa variable. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, las tasas variables es que te dan una tasa más conveniente o más baja por un periodo de años. Usualmente es como 5 el promedio. Sí. Y después la tasa sube a lo que esté el mercado, ¿no? O tal vez un poco baja. O baja. O a mí se un riesgo tremendo. Exacto. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que muchas veces la gente elige esa tasa porque digo, pago menos en los primeros 5 años. Entonces, si es para vivir, espectacular. Entonces, obvio, toda la gente que se le juntó esta crisis, subió la tasa a nivel estratosférico y más encima viene el reajuste, imagínate que te pasa el dividendo de 200 lucas, te pasa a 600. Una locura. Estás loco, te fuiste. Entonces, Tenés que estar ganando muchísimo más para poder soportar algo así, ¿no? No, demasiado. Pero ese es No, el tema. también, por y eso hay que el asesorarse, ¿no? sector de tu propiedad tiene que vivir un aumento de arriendo, del canon de arriendo para que se converse, digamos, ese aumento de precio. Y es Y que una suba locura. el triple el arriendo en 4 o 5 años, Sí. complicado. es muy difícil. Claro, y estamos hablando de Estados Unidos, que el cap rate es como alrededor del 7-8% promedio, ¿no? Sí. Y aquí en Chile, 4. 4, 4, 5, y estamos hablando O 3, hemos visto algunas veces. y bruto, Encima. No, una locura. efectivamente. Oye, y hablemos un poco ya. Entendimos de dónde veníamos. Ahora, estamos en un nuevo ciclo económico, no solo por el cambio de gobierno, sino por muchos otros factores externos. Uno de los principales, bueno, Chile, uno de los grandes fuertes que tiene el sector primario es el cobre. Y hoy día tenemos Mayor un productor. auge, claro, mayor productor del mundo, y tenemos un auge en el cobre increíble, muy ligado a todo lo que es tecnología renovables, puede ser autos, puede ser plantas de litio, eléctrica. Entonces, se viene o lo que se proyecta es una alza en lo que es el sector primario en Chile. Entonces, ¿cómo esto tú crees que va a repercutir o cómo afecta esto a Bueno, los ciclos finalmente son varias variables. Ya hablamos lo que es el mercado financiero inmobiliario. Creo que está un poco claro de que efectivamente se viene un aumento de precios relevante, básicamente por un tema de escasez y por un tema también de costo. Es completamente inevitable la subida de inevitable. precios. como Thanos? Y efectivamente también se viene, creo que, un ciclo muy virtuoso para Chile si se aprovecha bien. ¿Por qué? De acá yo me quiero detener un poquito. Efectivamente, como ustedes saben, nosotros tenemos un país que es el primer productor de cobre en el mundo, ¿vale? Claro. ¿Qué es lo que se estima? Es que para el 2030 hay una escasez estructural del cobre, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Y para que nosotros nos hagamos un poquito la idea. El cobre, el precio de la libra hoy día debe estar en 4,8, 5 dólares la libra, ¿no es cierto? 4... Arriba de 3,8 dólares la libra, 4 es un buen precio para Chile y de cobre, perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se estima? Que puede llegar incluso hasta un 7. Claro. Ahora, para que nosotros nos hagamos la idea, ¿qué significa esto como recaudación fiscal de ingreso para lo que es Estado? Es altísimo. Sí. Sobre un 4, un 0,10 que aumente el dólar por libra que se venda, son casi $300.000 que recauda el Estado chileno. Imagínate llegamos a un 7, claro, un 7 dólares. Estamos hablando de miles de millones de... Efectivamente. Es muchísima plata lo que se puede recaudar a través de esto. Y se estima efectivamente que hay una escasez y un déficit estructural para el 2030 significativo. Ya el último año la demanda por cobre aumentó casi un 30% y se estima que para el 2030 lleguemos inclusive a un 70%, o sea, un aumento significativo. Entonces, creo que es un momento en que el país tiene que aprovecharlo, invertir mucho en esto, efectivamente, Claro. y aprovecharlo porque finalmente ese mayor ingreso en fiscal lo que hace es poder o disminuir el gasto, por ende disminuir los impuestos, aumentar el consumo, y ahí es cuando empieza esta carrera, esta rueda virtuosa que es la que hay que aprovechar el crecimiento económico. Claro. Claro. Oye, pero siento que somos también muy positivos con el nuevo ciclo, por todo lo que hemos comentado hasta el minuto, pero también estamos entrando
a un nuevo gobierno en el cual el gobierno anterior Dejó la patada. dejó, Financieramente. en palabras muy simples, dejó la patada. Dejó demasiada deuda, muchísima más de lo que habían previsto y a lo que se habían comprometido. Claro. Por ende, ¿cómo podría afectar también esto al presupuesto que va a tener el Estado para poder operar de manera correcta De mi durante punto de vista, este gobierno? Yo muy creo que buena va a partir pregunta. muy apretado. Muy buena pregunta. un comienzo muy apretado. Sí, yo creo que lo que va a hacer esto es que el tiempo de recuperación va a ser más corto. Esto lo que va a ayudar, no es que ya listo, ahora somos un país, no, pero sí nos va a ayudar a que la recuperación y el déficit que dejó este gobierno actual sí sea más corto y nos va a ayudar. Creo que Chile tiene las arcas fiscales, creo que Chile, no, ahora con el diario del lunes vemos que efectivamente era un país sólido. Se intentó quebrar por muchos lados desde estallido en adelante, pero se sostuvo bien, ya pasamos esa etapa y creo que ahora nada, es una etapa de crecimiento y que efectivamente puede costar más de lo que dice costar por lo que se está pasando en este minuto, pero creo que esto y aprovechar este nuevo ciclo del todo efectivamente va a ser a que la recuperación sea un poco más fuerte. Claro. Ojo, y acá muy importante, cuando hablamos que el país quedó la patada y todo, la gente a veces confunde consumismo con estabilidad. No son lo mismo, Claro. ¿no? Porque haya mucho consumismo, por ejemplo, recuerdo en diciembre o esta época la gente subía videos, el Costanera lleno y tal lugar lleno. Ya que haya gente que Maravilla. esté gastando plata no tiene nada que ver si el país está estable o no. Al Claro. final estamos hablando de indicadores ¿Por qué está económicos. gastando plata? Si o sea, hablamos de consumo en Claro. época de retiro de pensiones, sin auge, pero no. Exactamente. Era consumo de gasto corriente que saca el gobierno y que se va, se desaparece. Y un gran Exactamente. problema que yo sé que nos vamos un poco por las ramas, pero cuando pasó todo esto de reforma de pensiones, que como ustedes saben, destrozó el mercado inmobiliario, también aumentó la inflación, ¿no es cierto? Porque aumentó el consumo. Claro. Y mucha gente se puso a comprar porque dijo, hoy día tengo la capacidad, porque ya tengo las lucas, pero mañana no las voy a tener. Mucha gente Pan se para metió hoy, en departamentos, hambre se mañana. metió en compras de todo. activos grandes, en inversiones, y cuando pasa este momento lindo de que te pasas la plata en efectivo y se acaba y tenés que volver a tu realidad con tasas mayores porque va a aumentar la inflación. Ya que aumentó el consumo, va a aumentar la inflación. Exactamente. Ahí la gente se dio cuenta que efectivamente fue un error. Un garrafal. Claro. Y aquí, Pan para hoy, hambre para mañana. 11% de inflación llegamos a tener en un momento. básicamente. Y 11% llegamos. 11% de inflación. justamente eso, ¿no? Es como ya, aunque haya un consumo alto, implica que el país esté bien. Y lo contrario también, ¿no? Porque haya un consumo bajo tampoco implica X o Y. Al final de cuentas, los indicadores que uno ve es estabilidad, acceso al crédito, canasta básica, inflación. Entonces, esto es lo que uno tiene que estar en cuenta y son estos indicadores lo que uno dice si la economía está estable o no, si va O sea, para un lugar. y crecimiento. por No puede ser, y acá independiente del color político, y me da lo mismo el tema político. Tuvimos el mínimo de crecimiento en este periodo, así que... O sea, tuvimos 1,9 en promedio en 4 años, creo que es nefasto. O sea, Sí. es completamente nefasto. Yo no sé cómo tienen la cara para decir que este fue un gobierno espectacular, que creció un montón, que les fue increíble. Yo creo que lo único que hicieron fue gastar plata. Gastaron una cantidad de plata tan absurda que decían en esto no está yendo espectacular, en esto no está yendo espectacular, en esto no está yendo espectacular, pero era porque se estaban gastando toda la plata que no tenían. Que se crearon tantos puestos de trabajo por sí, pues, todos son trabajos públicos, fiscales, estáis ocupando la plata. No, y un desfase. El bono trimestral que le dieron a Boric ahora para el final era por estas campañas de género y de identidad de género y algo más, algo que tenía que ver con algo por el estilo, por sustentabilidad. Por esto de género y la sustentabilidad. Y por eso le subieron el sueldo de 7 palos a 10 palos. Sí. No, es Realmente. que es un tema muy... ¿Cómo le ayudaste realmente al país? Sí. Y bueno, Todos están más cómodos porque ahora son más simpáticos entre sí, porque ahora nos llevamos mejor. Y más que eso, al final es Nos llevamos mejor. el desfase que hay en lo que se proponía o lo que se estimaba Sí. con lo que fue realmente. Claro. 3,5 desviado creo yo una locura. Una locura. Demasiado. Y aunque sí, o sea, no la tintaste ni Falla en los cálculos, pero no la tintaste garrafales, ni una, gigantes. no la tintaste ni una. Sí. Y claro, efectivamente, el crecimiento 1,9% también. Es nefasto, Una burla. pero al mismo tiempo creo que nos va a pegar ahora unos buenos años de crecimiento y de desarrollo, justamente por lo que hablamos hoy día. Y creo que no lo nombré, pero también para que se estime, en 2040 se estima que la demanda de cobre aumente en un 50%. Entonces,
estamos en una situación en que está aumentando el precio del cobre, va a aumentar la recaudación y que más encima lo que se viene acá a futuro es muy positivo. Claro. Yo creo igual por eso que incluso se podría presentar antes, bueno, con tanto desarrollo de inteligencia artificial, los requerimientos de data centers, lugares Sí, que necesitamos para poder claro. operar tanto con inteligencia artificial, creo que va a seguir en aumento. Yo creo que podría ser incluso antes que el 2040. Hablo desde la desinformación, pero Sí. no, pensando en lo rápido que se ha ido desarrollando esta área específica. El cobre es justamente fundamental, sobre todo para el tema de refrigeración. Porque Claro. es un muy buen material para tú, al final, cuando tienes un intercambio eléctrico o cualquier cosa, se genera mucho calor. Entonces, cuando tienes muchos procesadores, necesitas tú tener un buen sistema de refrigeración. El cobre es clave esto porque ayuda a liberar mucho más lo que sería el calor. Pero las a temperaturas. diferencia de muchos otros materiales, como tierras raras y otras cosas, estamos limitados. Y al final, si solo tienes en un solo lugar del mundo la gran mayor reserva de cobre, y esto es fundamental para la proyección futura del desarrollo, Yo hubiera pensado que previo a la demanda del cobre se nos iba a presentar una demanda mucho más alta de litio por todo este tema que teníamos de los autos eléctricos, que era para crear las baterías de los mismos autos Tesla, las baterías, todo. y bueno, ahora están experimentando porque uno de los grandes limitantes, tecnológicamente, si lo vemos, ha sido la batería. La batería, Claro. a diferencia de tantas otras cosas, no se ha podido mejorar porque las baterías de litio son muy limitantes. Pero ojo que ya se garantiza aproximadamente un aumento de 1,5% del PIB. Sí. Sí, y eso es bien Sí. importante. Y además de eso, hablando de energías renovables, estamos hablando que va a aumentar casi, hoy día en Chile, para que se haga la idea a la gente, estamos hablando que se producen entre 30 gigawatts aproximadamente. Claro. Se estima un aumento de 15 gigawatts más. Ahora, bueno, ¿cuánto es un gigawatts? Un gigawatts, para que ustedes hagan la idea, energía para 1 millón de hogares. 1 millón de hogares. Entonces, es bien potente. Ahora, en Chile, ¿cuál es como la fuente principal? ¿Energía eólica? ¿O Creo que tenemos mucha energía renovable. mucha energía Sí, renovable. de ahí para el norte tenemos un montón Conozco de empresas turbinas eólicas. que escaleta el impacto que tienen ellos. Sí, Entonces, ya se está viendo inversiones de BlackRock, Bluefield, empresas grandes Sí. que se vienen ya están Claro. invirtiendo en Chile. Sí, total. Y bueno, el cono sur, diría yo, porque en Argentina igual El cono sur. está... Me encanta ese término. ¿Por qué? Estamos en el cono sur. Sí, pues la Argentina, Chile, todo ese sector. ¿Cómo repercute esto? Latinoamérica, Finalmente es más trabajo, es menor costo de la energía. Claro. Finalmente te pegan toda la economía de manera positiva. Claro. Sí. Oye, y un gran tema igual es cuál es el impacto que va a tener todo este tema de financiamiento. Es decir, si le va bien al país, si hay una mayor recaudación, ¿impacta derechamente el tema inmobiliario? Efectivamente. El rubro de la construcción probablemente es uno de los que genera mayor recaudación y impacta más el PIB chileno. Y efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque empieza el desarrollo. Claro. Cuando empieza el desarrollo y empieza la competencia, no solamente hacemos un bien en el sentido de que bajamos el déficit habitacional porque empezamos a producir más casas para que la gente pueda vivir o más departamentos, como lo quieran llamar, sino también cómo este tipo de industria golpea en el resto de la economía. Un edificio nuevo significa más construcción, significa mayor empleo, más desarrollo, más consumo. Y eso finalmente, esa inversión es finalmente lo que trae el trabajo a Chile. Entonces, Claro. efectivamente creo que, sí, nos va a pegar de buena manera todo esto. Y obviamente que si la construcción en Chile anda bien, el empleo también va a andar bien. Claro. De Igual, los pocos trabajos que no se puede llevar la inteligencia artificial, pues, construcción, ¿cómo es tener? por ahora, no sé si Por has ahora. visto Boston Dynamics, que esta Lo vi hoy en la mañana. de hecho. parece... estamos cerca, yo creo. Yo creo que Esos robots sí, humanoides muy que buena reemplazan pregunta. sus propias baterías, lo encuentro. Yo creo que la guía para el rubro de la construcción y para el rubro inmobiliario va a estar más en la parte Analítica. Gestión. Sí, de gestión, arquitectura. Yo creo que hoy día los modelos de 3D se llevan. Hoy día creo que no sé si hay un arquitecto que va con planes de y acá vamos a hacer. No, hoy día son se me olvidó hay varios sistemas, pero de 3D que al final El BIM, creo que es el BIM, ¿no? El que está ocupando sí, ahora. sí, ese creo que es el más usado. Ahora sí. Sí, o el más cotizado. Y en gestión. Creo que eventualmente, no solamente para lo que es la gestión del desarrollo del proyecto, sino también para que una vez hecho el proyecto, acá entran dos temas. Uno es, entra el proyecto, se termina el proyecto, perfecto. Claro.
y manejar el edificio, ya sea toda la administración, ya sea el acceso, ya sea la Claro, seguridad, te cacho. todo eso de inteligencia artificial lo va a poder hacer. Sí. Y por otro lado, lo previo, o quizás lo dije al revés, es lo previo que es el tema de la permisología. Creo que es muy positivo si se implementa, hoy día para que ustedes se hagan la idea, 2010 un edificio se hacía en 2 años, hoy día se hacen en 3. Imagínate, debería ser menos y es más. ¿Por qué? Por la cantidad de permisos que tienen que haber. Sí. Entonces, que el agua, que hay millones de temas en el fondo para poder construir y permiso que tiene que ir pasando hasta la recepción municipal, Claro. cuando finalmente el cliente puede, o la persona puede sacar y pagar el crédito hipotecario. Creo que este año vencían un montón de permisos de edificación Vence. y tuvieron que darle una extensión Tuvieron que darle una significativa. extensión. Es más, claro, hablando un poco de la escasez, siempre se habla del stock de reserva, ¿no es Claro. cierto? Que en el fondo, cuando la gente, para que la gente sepa, cuando uno habla de la escasez de oferta o no, va a dar netamente en las propiedades que se están comercializando. Esa es la oferta. Básicamente. Claro. Sí. Pero hay un stock que son proyectos que ya están con permiso de edificación, ya está listo, pero que el stock no se está comercializando. Y ese es el stock de reserva. Ese stock de reserva, si hoy día estuviese todo el día, probablemente tendríamos escasez. O probablemente se podría mitigar un poco más. Claro, claro. ¿Cuál es el tema este? Es que de ese stock de reserva, de acá al 2029, el 50% expira este año. Entonces, efectivamente, La opción de que no tengamos una escasez. efectivamente se creó estas extensiones de 18 meses Claro. porque muchas inmobiliarias, muchos constructoras no podían entregar el proyecto por temas de permiso. ¿Cuántos edificios hay hoy día en Chile? Ya están terminados 100% Y no se lo entregan, pueden no se lo entregan. sacar el crédito hipotecario porque nos cobra la sociedad municipal. Sí, no, estupendo. Hay uno acá, no sé si lo han visto, salió la noticia ahora, de hecho, hace poco, que está ahí en Presidente Riesco. Sí. Es uno de ladrillos, que está lleno de X blancas. Ya, X blancas marcadas con tiza. Porque se construyó de tal manera que es poco seguro. Entonces, esas X blancas representan ladrillos que podrían caerse y representar un riesgo para las personas que transitan o las que podrían vivir. Por ende, ese edificio, no sé si tiene la recepción municipal o no, pero creo que no. No puede ser evitado. No, Claro. Y hay algo clave y yo creo que uno de los mejores ejemplos es Japón, curiosamente. Japón, una de las formas, bueno, tiene una de las ciudades más pobladas del mundo, creo que es la más poblada, que es Tokio, pero curiosamente no tiene esta disparidad que pasa en la gran mayoría de ciudades que tienen mucha población, que es arriendos estratosféricos. Y una de las formas como ellos han podido combatir esto y mantener arriendos súper bajos es teniendo baja regulación. En Japón, literal, tú decís, acá el terreno ya va a construir un edificio. No tienes tanta regulación si es para uso habitacional. Y ojo, que se hace la construcción y el proyecto empieza ya con un número. Esto nos va a costar el proyecto, estos van a ser nuestros gastos, estos son nuestros costos y estos van a ser nuestros flujos mensuales hasta que el proyecto se entregue. Perfecto. Acá en Chile, las constructoras inmobiliarias parten con A y mientras va pasando mes a mes, ese flujo va cambiando tanto, los costos aumentan, los costos se disparan y así Sí. empiezan a cambiar y esos flujos finalmente repercuten en el precio final. Claro. Y ahí parte todo este efecto dominó que finalmente es lo que tenemos Sí. con sobreprecio. Sí, pues, y bueno, lo que se espera ahora es que se vengan un poco menos de regulaciones, ¿no? Que sea un poco más Sí. efectivo. Obviamente, del dicho al hecho. Hay varias cosas. Yo te diría, bueno, ahí está el tema de las contribuciones, hay varias cosas importantes, Sí. pero para el tema que estamos conversando ahora de la permisología, está el tema de silencio positivo. eso quería comentar. Ya. Está el tema de silencio positivo. Esa es una de las propuestas de casa. Les comento, ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando el proyecto ya está, digamos, está listo, está listo, ya empezamos, digamos, a construirlo, empieza en marcha Claro. todo el tema de construcción, empezamos... si no hay una respuesta de que se puede construir y terminar el edificio, se da por negativo en los tiempos, digamos. Eso hoy en se da día. por negativo y finalmente no se puede hacer el edificio y eso es lo que pasa finalmente, que no se termina con. Lo que viene a hacer esto es que si no hay una respuesta municipal de las entidades, digamos, hay un silencio positivo. Entonces, si no me dan respuesta en tiempo, Es un sí. en tiempo y forma, es un sí. ¿Y eso qué va a hacer? Que, bueno, obviamente que dentro destrabe, viene, ¿no? viene la parte post, que una vez se destraba, se entrega el proyecto y ahí empieza toda la diligencia, pero una vez ya construido. Entonces, Claro. eso quita un poco de riesgo y nos da un poco más de certeza. Claro. O sea, nos va a ampliar el stock directamente. Podría, bueno, si se lleva a cabo esta propuesta,
podrían tener un destrave muy significativo de estos permisos. Más que nada, Entonces ahora se les da una extensión y esto le da más certeza a las constructoras inmobiliarias porque finalmente dicen, ok, no construir con yo tanto miedo. cumplo con todo el día, ¿no es cierto? Cumplo con todo el día, pero si después la municipalidad no me pasa los plazos correctos, yo finalmente no puedo construir, ¿no es cierto? Claro. O no puedo entregar el proyecto. Lo que hace esto es que me da la certeza de que si ellos no me responden por falta de diligencia de ellos o por inoperancia, finalmente yo puedo seguir avanzando con el club. Claro, me baja el riesgo financiero porque al final, como muchas inmobiliarias quedan hasta el cuello, es que si no tienen la permisología para entregar el proyecto o la recepción final, tú igual le sigues pagando plata al banco o de donde te apalancaste, porque para ellos igual un negocio y son muy pocas las que tienen capital suficiente para ellos construir de su propio fondo, sino que ocupan apalancamiento, igual del banco, etcétera. Entonces imagínate, tengo yo un crédito con el banco para entregar este proyecto y no me dejan entregarlo por culpa de la municipalidad, pero yo pago la prima, es decir, pago el crédito o la cuota mensual todos los meses. O todo, Claro, entonces, creo que eso imagínate. es doblarle un poquito, torcerle la muñeca al Estado en sí o a las entidades que son regulatorias de esto para poder, oye, opera como corresponde que operes, porque si tú no haces tu pega, yo no puedo hacer la mía. No puedo hacer la mía. Yo no puedo entregar un edificio que tú no me estás recibiendo. ¿no? A mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, pero lo que hacen todo este tipo de nuevos ¿Propuesta? no una propuesta de las que siguen, sino lo que hizo el gobierno actual Ya. es crear más burocracia. Exacto. Pero al mismo tiempo la burocracia, nos gusta o no, entrega más trabajo público. Por ende son más operadores políticos. Cuando yo más trabas, más procesos, más burocracia pongan el proceso de construcción, son más trabajos públicos que puede ser real. Sí. Ese es el gran problema, que lo viene a contrarrestar ahora, que es todo lo contrario. Es, demos más libertad, que puedan construir más rápido, que aumente la inversión y que más certeza para el sector privado. Ahora, ¿cómo entregáis esa certeza o generáis esa confianza de parte de las inmobiliarias que van a ser responsables con cumplir con todos estos ciertos requisitos y no apuntar al directamente Yo creo que ahí el a esperar incentivo, el sí? el incentivo es más, no tanto de la inmobiliaria, sino a desarrollar eficiencia interna dentro de las municipalidades. A ellos cambiar sus procesos, a decir, oye, no podemos esperar nosotros que esto diga que sí, tenemos que mejorar los tiempos. Claro, ¿cachai? Entonces a mejorar su sistema interno de Si tú de miras organización. el paso a paso del inicio del proyecto hasta el final, hay más de 70 permisos que tienen que ser aprobados. Una locura, 70 una permisos. locura. Ayer hablaba de eso con un cliente y me esos- decía, bueno, me quiero de comprar esos- algo, tiene que venir a firmar el presidente. De pero esos usted deben para que lo haber acepte. indispensables, no deben ser más de 20. Entonces, sí. No, y hay un montón, imagino, en todo lo que sería regulaciones de medioambientales, etcétera, que Chile es un país muy regulado medioambientalmente. muy regulado. Vale algo bueno como algo malo al mismo Exacto, tiempo. y hay buenas inmobiliarias como Norte Verde, etcétera, que es como es el foco principal. Y por un lado, bueno, pero por otro lado, chuta, tal vez no tanto, porque igual esto es lo importante. No porque algo sea mejor medioambientalmente, lo hace absolutamente mejor. Es que el problema, sí, Todo muy ese buena- impacto es que tiene, El ¿no? tema de esto es que cuando empiezan todo este tema sustentable, que está perfecto, obviamente no quiero que se malinterprete, pero el tema es que se mal utiliza y deja un poco de lado el criterio real. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pasa, por ejemplo, el tema de los incendios? Es que ahora no se puede reconstruir porque es la sustentabilidad, pero amigo, hay personas sin casas, hay que apurar esto rápido. Entonces, cuando empezamos con tanta traba y con tanta sustentabilidad, dejando de lado el criterio real, con la necesidad de una vivienda, es la primera necesidad que tengo familia, que vivir en mi techo, hay que también tener ese criterio de poder sacar un poco estas trabas. Claro, es que Poder ser un poquito más flexible. Lo que se ve hoy día en el incendio de Valparaíso, Sí. Claro. todo el incendio del interior es brutal, o sea, es una locura que justamente Claro. por temas de sustentabilidad no se puede construir. Y ahí creo que el gobierno que se viene es un tema que lo tiene súper bien Estudiado. estudiado, Claro. y sabe perfectamente que hay criterios como personas que perdieron la casa por siniestros tienen que tener una facilidad automática, dejando de lado todo este tema de lo que Exacto. es el medio ambiente y sustentabilidad. Es que al final, bueno, y esto es un tema muy delicado en este tiempo, sobre todo para ciertos sectores políticos que asumen que todas las vías tienen el mismo valor. Y este es un tema complejo. Todas las vidas tienen el tienen mismo el valor. mismo valor. Y bueno, Tú siempre tirando temas por los que te van a afonar. pero, Algunos es que, estos días... pero es que al final de cuentas, esto es lo clave, ¿no? Es como, Pero, o sea, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. ¿vas a hablar de color de piel o...? No me meto, no, yo.
Yo no por mí, no. Ahí no me meto yo. Por eso te olvidé que eres inmigrante. Todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes en este mundo. O sea, qué buena frase, salió jugando bien. Ahora, ¿qué es lo clave acá? ¿Cómo se la sacó encima el sacó, boss? Y todos llegamos a este mundo y no somos migrantes de todo este Somos pasajeros de este bus. este continente le pertenece a los indígenas, a gano y no indígenas, así que Sí. ¿qué van a hablar? ¿Tú eres familiar indígena? Yo sí, pues, weón. ¿De usted? O sea, bueno. Ya. Ahí está. No. Partiste. ¿Para qué me acuerdo, po? Hay que extender un poco y olvidarnos de la cámara. Está bien. Lo que me refiero es que, claro, hay gente que, y esta es mi crítica muchas veces con los activistas, poco producen el activismo, ¿no? Entonces, con mucho respeto a todos los que compartan esa idea, etcétera, no estoy de acuerdo con el activismo, sino con propuestas, ¿no? Obviamente, es muy fácil criticar, pero ¿qué propones? Y acá el gran tema es que muchas veces el activismo, por lo menos a nivel de vivienda, no nos metamos en otras cosas, a nivel de transporte, etcétera, estoy de acuerdo en muchos aspectos, pero a nivel de vivienda es el costo de oportunidad. Estamos hablando de la vida de una persona, el desarrollo de una casa, como tú decías, se le quemó la casa, chuta, ¿qué vale más? El impacto supuestamente que pueda tener en la construcción de esta casa, etcétera, o la vida de una familia. Estamos hablando de, Claro. chuta, probablemente familia y sus hijos, estamos hablando del corto plazo, 20, 30 años, a lo menos 10 o 20 personas, ¿cachai? Que está impactando directamente la vida. Entonces, ¿qué tiene más valor para la sociedad? ¿Qué tiene más valor para el gobierno? Es un tema, bueno, delicado, pero que Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. muy heavy, po. Es complejo, pero Así es es. lo que estamos viviendo y tiene que haber ahí, como tú decís, una propuesta. Porque finalmente una cosa es criticar, no construyen ahí porque hay un árbol y ellos se How dare you? How dare you? La Greta. Entonces al final, sí, creen. Sí. Oye, y un tema, Cote, que estábamos conversando en la otra ocasión, era, bueno, uno, comparando tasas, ¿no? A nivel latinoamericano. Y algo que nos impresionaba mucho es que, bueno, la gente a veces se deja guiar por todo esto, ¿no? Que la tasa está alta, está abajo, y nosotros siempre decimos, ok, pues padre, perfecto, pero ¿comparado a qué? ¿No? Hoy día, ¿tú crees que tenemos a nivel de Latinoamérica o a nivel mundial una buena tasa, alta, baja? ¿Qué opináis? Y yo creo que no hoy día, en general, yo creo que no nos damos cuenta de lo privilegiado que es este país a nivel de conseguir financiamiento. Claro. Para que ustedes se hagan una idea, la tasa de notón por consumo, que es alto más alta que un hipotecario, Sí. es el símil del hipotecario de los países de Sudamérica en gran parte. Si uno ve Paraguay, 12%, 8%, Brasil, 8-6%. Entonces, Argentina ni hablar. Lo que ahora recién quizás va a empezar a bajar y se va a reactivar, pero en Argentina, a diferencia de Chile, el 1% compra con un crédito hipotecario. Acá en Chile compra el 80-90% con un hipotecario. Son muy distintos los mercados. Sí. Pero estamos hablando de un 40% que por lo menos en los últimos años tuvieron de casa. O sea, 40%. ¿De qué estamos Estáis hablando? loco, puede ser una locura. weón. Así que sí, no, creo que Chile vive en un oasis hace mucho tiempo en el sentido de la tasa hipotecaria. Lo que pasa es que nos mal acostumbramos, pero yo que los momentos mozos de 2015, 2018 también fue brutales, casi un 2%, un 1,9%. Una locura. Entonces la gente, Plena creo que- gratificación. la gente creía que ese es como lo normal. Lo normal en realidad es un 6-7%. Eso es lo normal. Claro. Pa- Que pa- pa- Perú, pa- pa- Estados Unidos. Eso es para bajarlo. Sí, en Estados Unidos tú puedes encontrar un 5%. En Estados Unidos es distinto porque también hay bancos privados que independiente de tu condición te pueden prestar plata. Acá eso no pasa. claro. Acá el banco, la cooperativa o la mutuaria. Allá tú tenías una empresa privada que va y te presta plata. ¿Pero cuánto? A un 8%. Claro. 7,6%. Que es lo que llaman los private lenders, que es gente, empresa, entidades que te efectivamente. prestan plata. Cold Hard Cash. Sí, y que es muy distinto también acá. Allá que es lo que hacen, independiente de lo que tú ganas o de tu capacidad crediticia o como es acá en Chile, Claro. ellos miden el activo. Entonces te van a prestar plata a un departamento, no van a decir, van al departamento, lo miran y dicen, perfecto, sí, acá se puede arrendar, allá viene también harto la renta corta en distintos lugares. Mucho, Entonces, claro. si el flujo que puede generar este departamento es tanto, si es rentable y te presta la plata. ¿Entiendes? Claro. Entonces, Si el día de mañana te lo quitan, igual ganan, porque se lo quedan, ¿no? Y queda funcionando se lo correctamente. quedan, ya no es como acá, ya si no lo pagáis te lo quitan. Entonces, Sí. efectivamente no, yo creo que Chile tiene las mejores tasas de Sudamérica por lejos. Inclusive
tomando el 2021-2022 donde la tasa se disparó un 6%, un 5,9%, Todavía seguía buena. todavía a nivel comparativo, a nivel sudamericano, es brutal. Sí. Claro. Entonces sí, creo que nosotros estamos mal acostumbrados porque siempre uno va mirando la tasa, que hoy está en un 3, está en un 4, está en un 2, bajó 1,9, va a volver a ser 1,9. Claro. No volver a 1,9, hagamos en Italia, no volver a ser 1,9 por lo menos acá 10 años más. Pero si vamos a tener un rango de 3,5, 3,3, 4%, ese rango normal. Y eso es lo que, y eso está bien. Claro. No, y yo creo que todo el mundo se compara con los mejores años y quieren comprar una casa con 10% de pie o un departamento que se pague solo, con tasas súper bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que la gente, a veces uno entra en la desconexión de qué es lo que otros hicieron o mis padres hicieron o Claro. otras personas. Y no necesariamente porque no sea igual implica que es una mala opción. Porque al final acá lo clave y lo que siempre conversamos es que hoy día me compro un activo donde los intereses por esa plata que me prestaron lo va a pagar el arrendatario. Así que tengo un activo a tasa cero. O sea, es básicamente. más, y ahí vamos a estar, es un muy buen tema porque finalmente uno siempre dice, oye, sí, me saco un crédito, ¿no es cierto? Pago un dividendo y el arrendatario me va a pagar mi deuda, ¿no es Claro. cierto? Pero nosotros finalmente tenemos una deuda que se compone de dos partes, ¿no es cierto? Exactamente. De la amortización, que es la disminución de deuda, Claro. y los intereses. Claro. Como en Chile usamos sistema francés, los primeros años mucho interés y poca amortización. Exacto. Pero aún así, cuando yo tengo un departamento, ¿vale? Pago un dividendo y me queda un delta negativo de 50 a 100 mil pesos, no es malo. Porque esos 100 mil pesos yo en la práctica lo estoy amortizando, lo estoy disminuyendo de mi deuda con el banco. Y el resto es los intereses que me lo paga el arrendatario. Claro. Entonces, por un lado, claro, que estoy pagando, tengo un dividendo de 400, qué sé yo, que tengo un arriendo de 300, te queda 100 de diferencia, ¿no es cierto? Y 100 probablemente, porque en Chile, para que se haga la idea del primer año, 12 a 20% de amortización de los primeros años. Claro. Entonces, estamos hablando de que ese delta que te queda, ese flujo negativo, que yo pongo mes a mes, en realidad no es No, la es basura. gasto, no Bueno, es basura, esa claro. amortización es disminución de deuda. Exacto. Y ese es este negocio cuando los inversionistas que buscan siempre la rentabilidad, lo que buscan siempre es irse con la ganancia de está el precio, la plusvalía, la rentabilidad que el precio aumenta y la amortización que es la disminución de deuda. Exacto, Ese claro. triángulo finalmente que es la rentabilidad que yo me meto en el bolsillo, ¿no es ¿cierto? Exactamente. Y en Chile tenemos también la facilidad de que los prepagos crediticios son súper bajos a nivel de inversión. O sea, Sí, me puedo estamos llevar- hablando- estamos hablando de una rentabilidad de 10%, ¿Cuánto? 15% en 6, 7, 8 años, o inclusive puede ser hasta mucho más en algunos casos. Exacto. Pero en realidad el prepago es de un dividendo o dos dividendos. Que es una estupidez. Estamos hablando que si yo Que saqué... incluso es menor porque por lo general es 2 meses de interés. Exacto. Entonces, imagínate, en la práctica, ¿qué es? Yo saqué una deuda a 30 años, pero si la quiero pagar hoy, me ahorré. Supongamos, el año 5 la vendí, ¿no? Me ahorré 25 años de interés y le pago un dividendo más como prepago. Que Como es prepago. ridículo, ¿no? Nada, La cantidad de- absolutamente nada. Si más encima no hace la inversión correctamente, compra en un buen lugar, sin apuro, sin que hoy lo hace bien, en una buena etapa de compra, lo hace todo bien, creo que Es un negocio. Creo que un buen- Final. eso- Eso, buena eso, manera de eso es nuestra pega como asesores, pues directamente. Claro. Poder orientar a las personas como corresponde en base a sus necesidades y a lo que nosotros sabemos que es lo conveniente para ellos. A veces tenemos mucha persona que llega creyendo que porque justamente el arriendo no le está cubriendo el dividendo, está perdiendo. mal Está negocio. perdiendo, ¿no? ahí, Es un mal negocio, ¿no? ahí creo que la clave nuestra, más que, obviamente, que siempre es aconsejar y guiando por el camino de acuerdo a la capacidad financiera que tenga cada persona claro. y la situación y objetivos que tenga cada uno, pero creo que lo primordial siempre es aterrizar la idea. Claro. ¿En qué estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el contexto? Y ahí recién empezar la asesoría, porque como tú dijiste antes, de repente llega la señora que está buscando un departamento de 3.000 UF de 4 dormitorios en Ñuñoa, con este estacionamiento No y se va existe, solo. Entonces, Sí. efectivamente, aterrizar un poco la idea, ver cómo está el contexto, contar lo malo, los riesgos que hay, porque siempre hay riesgo en este rubro y en todos los rubros. Estar vivo es riesgoso. Efectivamente. Todos nos vamos a morir. Pero al mismo tiempo también hay que actuar. ¿Cómo actuamos con las mejores cartas que tenemos hoy día? Y ese es el trabajo que tenemos nosotros y bueno, hoy día a todos esos. Así es. Así que nada, bueno, te queríamos agradecer, Cote, por esta masterclass. Esperemos que le haya sido de mucha ayuda a las personas y como siempre, cualquier duda que tengan, preguntas, vamos a dejar las redes sociales de, bueno, acá del Cote, de Fasco y mía abajo, así que
un placer poder tenerte acá y esperemos ya verte en la próxima. Muchas gracias por la invitación, queridos.